Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Gracia, un favor que no merecemos. Ese es tal vez la mejor descripción de gracia en la Biblia, o el término gracia, el término bíblico, favor que no merecemos. Todo es gracia, todo es por gracia. Nada nos lo hemos ganado ni lo ganaremos nunca. Todo es porque Dios es un Dios de gracia. Tiene misericordia, pero es un Dios de gracia. Y hay una gracia que es la gracia, digámosle, más enfatizada en la Biblia, que es la gracia para salvación, que es la que ganó Jesús por nosotros. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? La gracia. Y aún yo diría que hasta la fe es un don de Dios. Por eso el apóstol Pablo entendió bien este término, y hablando, aparte del apóstol Pablo, hablando de Jesús, se dice que la gracia de Dios estaba sobre él. Y vimos a ese unigénito del Padre, y vimos sobre él gracia sobre gracia, dice la Biblia. Y usted, si usted tiene la gracia de Dios porque ha creído en Cristo, en su sacrificio, todo lo demás es pura gracia, y tiene usted gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. A veces no consideramos eso, y a veces somos muy mal agradecidos, o a veces nos enojamos porque creemos que Dios, no tiene misericordia, o no nos ayuda, a otros sí y a mí no. Pero la gracia de Dios está desde que abrimos los ojos, desde que salimos del vientre de nuestra madre, desde que fuimos formados ahí, más bien. Y Pablo, entonces, hablando de Pablo, entendió muy bien cuando el Señor le dijo: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y ese es el título de este mensaje. En algún momento habría predicado yo tal vez un mensaje que se llamaba así, no sé, por ahí, enfocado tal vez desde otro punto, desde otro ángulo. Pues aquí les traemos otro mensaje de bástate mi gracia. Bástate mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente. Que dice Dios que quiere más. Como orábamos ahora cuando estábamos pasando a ofrendar y diezmar. ¿Qué más queremos? Si ya nos dio el tesoro más grande, si nos abrió el tesoro más grande, que fue su propio Hijo entregado por nosotros, su carne fue abierta para nosotros, derramó su sangre por nosotros, el tesoro más grande que tiene Dios, ya nos lo regaló. Por eso nos debe bastar con eso, porque añadido a eso, dice Jesús, nos dará el Señor todas las demás cosas, todas las añadiduras. Pero a veces andamos nosotros detrás de las añadiduras. El apóstol Pablo también dijo por ahí, lo que era en otro tiempo, lo que buscaba yo, lo que andaba detrás en otro tiempo, ahora lo tengo por basura, dice él, con tal de ganar a Cristo Jesús. Y yo digo a veces, qué babosos que somos, nosotros a veces andamos detrás de la basura, luchando por esas cosas, cuando el Señor dice: yo les puedo dar suficiente y más que eso. No busquen, no revolquemos la basura, no seamos buzos ahí en un botadero, no nos comportemos como esos que viven de eso, sino que dejemos que las perlas del Señor vengan a nuestras vidas todos los días
que nos baste su gracia y todas las demás cosas vienen añadidas. Amén. Ya terminé de predicar. Bastó con eso. Les basta la gracia de Dios. Bueno, uno se pregunta, o usted tal vez se ha preguntado, ¿por qué usted tiene esa enfermedad? Vamos a hablar un poquito de esto. Porque todos tenemos alguna dolencia. Y qué tirada, ¿verdad? Todos, algunos duele, todos tenemos algún desgaste, y mucho más cuando vamos creciendo y vamos decreciendo, ¿verdad? Cuando ya agarramos la bajada, después del sexto piso especialmente, ¿verdad? Bueno, no, yo creo que desde el quinto piso en adelante ya empiezan las cosas a poquillo a aflojarse. Pero yo les voy a decir una cosa, Dios no está obligado a sanar las enfermedades. Hay una cantidad de películas que he visto, vi dos películas donde terminaba muriéndose la persona que estaba enferma. Yo decía, qué bueno, no qué bueno que se murió, qué bueno qué bueno que hay estas películas que presentan a una persona clamando a Dios, orando a Dios, y aún así terminó muriendo. Pero se cumplen en esa persona muchos propósitos de Dios mientras estuvo en esa enfermedad y pasó situaciones así. Por eso no podemos generalizar. Jesús no sanó a todos los enfermos. Cuando Jesús vino aquí, no, ¿acaso que sanó a todos? Hubo muchos que no se sanaron. Me imagino que muchos ciegos se quedaron ciegos. En el estanque de Betesda, cuando sanó a aquel paralítico, había un montón que estaba esperando que se moviera el agua, pero solo a uno sanó. Algunos discípulos se sanaron, pero otros discípulos no se sanaron. Colosenses 4:14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Está hablando Pablo a la iglesia de Colosas, pero Pablo tenía un médico de cabecera que se llamaba Lucas. Lucas no solo fue el escritor y no solamente fue también el historiador que escribe el Evangelio y escribe el libro de los Hechos, sino que era profesión médico y andaba con Pablo, porque Pablo tenía sus problemas de salud también. Tanto que Pablo dice, mi médico amado. El médico amado. Si era médico, es porque también muchas personas no se sanan, Dios no las sana y necesitan un médico. Yo necesité, por más que oramos, de que los médicos me operaran el hombro. Dice también la palabra, por ejemplo, en 2 de Reyes capítulo 13, versículo 14, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, dice la Biblia. Eliseo se enfermó de una enfermedad que lo llevó a la muerte, con gente que sanó. Este Eliseo fue el mismo que sanó a Naamán, el sirio, aquella lepra que tenía. ¿Y cómo es que Eliseo se murió de una enfermedad y no se pudo sanar a sí mismo? Pues no se sanó, la Biblia dice que no se sanó. También dice Daniel capítulo 8, versículo 27, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no entendía. Tuvo una visión Daniel, en el capítulo 8, ustedes lo pueden leer. Tal fue la visión que lo dejó enfermo por algunos días, tuvo que convalecer, tuvo que pasar esa enfermedad, pero dice que estaba enfermo, no dice, apenas caí ahí quebrantado, el Señor me sanó, gloria a Dios, aleluya. No, tuvo que pasarla. Segunda de Timoteo 4:20 dice, Erasto se quedó en Corinto, dice Pablo, escribiéndole a Timoteo, y a Trófimo, que era otro hermanito, colaborador de Pablo, dejé en Mileto sano. No, lo dejé en Mileto enfermo. ¿Habrá orado Pablo por este Trófimo? Por supuesto que oró por él, pero no se sanó. Lo tuvo que dejar aún en condición de enfermo. Epafrodito, que llegó, no tengo el pasaje aquí, pero llegó a la cárcel de Roma a atender a Pablo, pasó una enfermedad complicada. Al final salió de la enfermedad, no dice abiertamente la Biblia, y el Señor descendió y milagrosamente levantó a Epafrodito, ¿no? Aparentemente estuvo a punto de morir, dice el apóstol. 1 Timoteo
5:23, Pablo hablándole a Timoteo le dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo era un joven y tenía problemas digestivos, porque estos eran problemas digestivos. El estómago tenía problemas, no sé, que tendría una gastritis crónica, una úlcera o otro tipo de problemas, o tal vez eran problemas ya a nivel de intestinos o alguna cosa tenía este Timoteo que Pablo le tiene que recetar él mismo. Le dio una recetica, ¿verdad? Échele vino, échele agua al vino también. Entonces, ¿será que Dios aún utiliza esas enfermedades con propósitos específicos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, nos podemos preguntar también por eso, ¿por qué a veces alguien no se sana? Hay campañas evangelísticas o campañas de sanidad donde gente llega y no todos se sanan. Gente que ha tenido una enfermedad y que son cristianos devotos por años, no se sanan, pero otros que llegan por primera vez, no conocen a Cristo, salen sanados o salen sanos y se olvidan del Señor y nunca más vuelven a saber de Él, pero son sanos. Eso ha pasado por testimonios que he escuchado. Y no solo con la enfermedad, por ejemplo, usted se preguntará por qué tiene ese temperamento, por qué Dios no me ha quitado ese temperamento tan malo que tengo, como esos coléricos, malcriados y así. No sé, no vuelvo a ver a nadie. ¿Será que necesita, oiga, será que necesita la llenura del Espíritu Santo? Porque le falta el dominio propio, la bondad, la mansedumbre, y para que se le salga ese demonio propio necesita más bien el dominio propio que solo viene por el Espíritu Santo y buscar. Eso de demonio propio no estoy diciendo, ¿verdad? Es una broma, ¿verdad? No es que está endemoniado o endemoniada, ¿verdad? Aunque a algunos parece que sí. Te preguntas por qué tengo que estar lidiando con esa persona difícil en mi trabajo, por qué no me la quita de en medio el Señor. ¿Será que usted necesita ser formado en el amor, en la paciencia y en el perdón? Que es que Dios tiene que quitarnos también hasta las personas que son difíciles. ¿Y cómo nos va a formar Dios? Si necesita Dios para formarnos en esas áreas necesita estas cosas. Para que la madera quede bien lisa y bien suavecita hay que darle lijita primero. Usted va, cuando lleva el carro a un taller de enderezado de pintura porque le dieron un golpe, después se lo entregan pintadito, usted le pasa la mano así y usted dice, ¿cómo quedó esto? ¿Cómo harían? Hubo que golpear primero la lata para enderezarla. Dios no está en el negocio de complacerte, sino en el negocio de transformarte. Eso es lo que quiere Dios. Así es que nunca te va a quitar todas las enfermedades, todos los dolores, ni te va a quitar a las personas difíciles de en medio, ni te va a quitar el temperamento. El Señor le va a decir, métase conmigo para cambiarlo o cambiarla. Y así todas las cosas. Se necesitan procesos. A Dios no le importa cómo lleguemos, sino en quién nos estamos transformando o convirtiendo. Él quiere transformarnos. Cuando nos convertimos a Cristo, yo creo que hubiera sido muy fácil al Señor de una vez hacernos perfectos, pero no. Necesitamos hacernos perfectos entre nosotros, perfeccionarnos entre nosotros. La Biblia dice, Santiago, que si alguno tiene algo contra otro, entonces hay que dice, confiésense los pecados los unos a los otros para que sean sanados. Eso es pedirse perdón, sanarse, así los matrimonios, así las relaciones entre padres e hijos, etcétera. Así vamos cambiando, así el Señor va formándonos. Recuerde la historia que hace un tiempo prediqué en una de las predicaciones acerca de la historia de Lázaro, Marta y María, que están en Juan capítulo 11. Le llegaron a decir al Señor, Señor, el que amas está enfermo, como coaccionándolo. Si lo amas, vas a devolverte para sanarlo. El que amas está enfermo, le mandó a decir Marta y María, hablando de Lázaro. Pero el Señor, todos sabemos la historia,
lo dejó que se muriera. Lo dejó que se muriera. ¿Por qué? Porque estaba trabajando en Lázaro. Yo me imagino que tal vez, pero estaba más trabajando en Marta y en María. Todos conocemos la historia, no voy a entrar en el pasaje. Pero para que Dios trabaje en mi corazón, a veces tiene que desilusionarme, porque no hay nada más desilusionante que cuando Dios no nos responde las oraciones, ¿sí o no? Pierde uno a veces la ilusión, como cuando pierde uno la ilusión cuando un amigo o una amiga lo traicionan o alguna persona. Porque hay una gran falsa ilusión, prediqué ese tiempo, esa vez. La gran falsa ilusión es pensar que por ser amado por Dios, entonces tiene que librarme de todo sufrimiento, pero no es así. Quitémonos eso de la mente. El Señor no solo estaba trabajando en Lázaro, sino en las hermanas de Lázaro. Más bien usó a Lázaro para formarlas a ellas. Lo que nosotros llamamos abandono, o lo que tal vez ellas dijeron, lo abandonó. Señor, si hubieras estado aquí, pero abandonaste a tu amado, ¿verdad? Lo que ellas llamaron abandono, Dios lo llama proceso. Algunas veces Dios no va a cambiar tu situación porque lo que quiere es cambiarte a ti. Usted quiere que Jesús haga algo por usted, pero lo que Jesús quiere es hacer algo en usted. Es muy diferente y se requiere proceso. Yo he pasado un proceso. Desde que me lesioné este hombro, empecé un proceso. Desde hace 3 años y medio. Y ahora fue el clímax. Pero empecé un proceso a depender de muchas personas. Usted sabe lo que soy yo, todos me conocen, que soy un poco inquieto y que me gusta hacer muchas cosas. Pero usted sabe lo que es llamar a un hermano de la iglesia para decirle que me arranque la máquina de cortar el zacate, porque yo no puedo arrancarla. Eso es proceso. O decirle, yo me quedo aquí viéndote mientras cortas el pasto. Eso es proceso. O no puedo agarrar una pala. Una vez recién lesionado estaba recogiendo una arena y yo estaba batallando, fue muy reciente. Y pasó un hermano con la hermana, con la esposa, y de ahí tuvieron que agarrar la pala. Pastor, ¿cómo está haciendo usted? Y la pala, y yo viéndolo así, ¿usted cree que era muy fácil para mí o es muy fácil? No, todo es proceso. Y ahora, en estos últimos días, casi 3 semanas, esperar o hacer, no sé, depender de mi esposa para todo, prácticamente para todo. Bueno, es que lo que Dios puede hacer en ustedes, o puede hacer por usted, mejor dicho, es temporal, pero lo que Dios quiere hacer en usted es eterno, y eso solo viene por el proceso. Hay 2 opciones: el sufrimiento me transforma en un monstruo o me transforma en alguien más parecido a Jesús. O renegamos por lo que estamos pasando y nos hacemos más duros de corazón, o dejamos que el Señor siga haciendo su obra y nos transforme a su imagen y semejanza, que es lo que Él quiere. Entonces, yo llego a la conclusión en que Dios me ama aunque no me libre de todo sufrimiento. Pero Dios usa aguijones para cambiarnos. ¿Se acuerdan el pasaje de Pablo hablando del aguijón? Ahorita lo vamos a leer. Porque si Dios te ofreciera la vida eterna, ¿pedirías más que eso? Y yo creo que sí, porque aunque tengamos vida eterna, nosotros estamos renegando de un montón de cosas que no nos da el Señor. Pero nos debería bastar con la vida eterna y con la gracia de Dios. Pero si lo demás que usted quiere, Dios no se lo da, es porque Dios le quiere a usted débil, porque si no, usted se hace fuerte, y eso sí es cierto que es un problema cuando nosotros nos hacemos fuertes. El peligro más grande no es donde usted es débil, sino donde usted se cree fuerte. Eso es más peligroso. Su mayor fuerza es cuando usted puede decir que no puede solo, que necesita ayuda. Ahí, bueno, ahora sí, ¿verdad? Ese es el trabajo que hace Dios. Les recuerdo a Jacob.
el pasaje de Jacob, que todos hablamos de Jacob, que no te suelto hasta que me bendigas, etcétera. Pues que esa era la naturaleza de Jacob. Jacob era un usurpador, eso es su nombre, eso significa, el suplantador. Era tramposo Jacob, pero la peleaba, todas esas cosas de una u otra forma la luchaba y quiso luchar con Dios. Y Dios no se opuso, luchó con Dios toda la noche. Al final Dios lo bendijo, pero quedó marcado para siempre. Quedó con una herida para siempre, quedó cojeando para siempre. Él es el mejor, Jacob, el mejor ejemplo. Es mejor cojear toda la vida después de eso, porque tuvo un encuentro con Dios y le enseñó Dios cómo era la cosa, que pavonearse toda la vida andando jugando de vivo ahí, creyendo que Dios está para bendecirme y para hacer, que está Él para hacer mi voluntad. Yo estoy para hacer la voluntad de Dios. Y no importa si en medio de eso los golpes de la vida nos bajan los humos, porque los golpes de la vida son para eso, para hacernos débiles, para que Dios se pueda hacer fuerte en nosotros, en todas las áreas. Creo que Jacob pudo decir: esta bendita cojera me recuerda a mi antigua vida, porque a partir de ahí cambió la vida de Jacob. Dios le cambió nombre, ahora te llamarás Israel. Cambió la vida, cambio de relación con Dios. Esta bendita cojera me recuerda a lo que era antes y después. Yo prefiero entrar en el reino de los cielos cojo que bueno y sano en el infierno. Eso dijo Jesús. Es mejor entrar sin un brazo al cielo que entrar con los dos al infierno. Por eso yo por lo menos desconfío de los que no cojean, de los que no tienen cicatrices. Creo que todos necesitamos cicatrices. Por eso es que para ministerios y para otras cosas se necesitan cicatrices, se necesita haber vivido, se necesita haber pasado situaciones que nos han bajado, que nos han enseñado, que nos han quitado lo fogorón de nuestras vidas. Por eso les digo que yo confío de los que no cojean, de los que no tienen cicatrices, porque el que no tiene cicatrices es porque no ha tenido batallas en la vida. El apóstol Pablo estaba lleno de cicatrices, y si no, lea 2 Corintios capítulo 11, el currículum del apóstol Pablo. Tenía cicatrices de toda clase, físicas y por dentro. En alguna parte por ahí dice, de dentro temores incluso. 2 Corintios 12, ahora sí, lo van a tener ahí. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. O sea, va a hablar de las cosas que nadie sabe, que solo Él ha pasado y que nadie conoce. Revelaciones y visiones, cosas ya sobrenaturales. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo, tampoco lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, nada menos. Está hablando de Él mismo. Dios lo llevó al tercer cielo, tanto así que no se dio ni cuenta cómo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, nada menos que lo llevaron allá, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero no de mí mismo. En nada me gloriaré, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Cómo es eso? Y vamos a entrar a esta parte que llegó a entender el apóstol Pablo. Gloriarse, enorgullecerse de sus debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, ¿verdad? Por todas las cosas que pasó. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, no solo esas revelaciones en el cielo, celestiales y cosas de esas, sino todas las cosas que le enseñó personalmente el Señor Jesús al apóstol Pablo, que entendió muchísimo más que nosotros y muchísimo más que muchas personas las cosas de Dios, la voluntad de Dios.
Para que esa grandeza de sus revelaciones no lo exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté. ¿Ha visto cuando alguien se pone difícil y malcriado? Lo ve uno en las películas. Necesita unos saluditos. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre usted el poder de Cristo necesita ser débil, pero si usted se le suben los humos, entonces el Señor va a tener que traer el aguijón y va a tener que traer el mensajero de Satanás que le pegue una que otra para que se baje aquí. Y dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Póngale atención a esto. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo supo lo que era que Dios no le respondiera a sus oraciones. No solo una vez, aquí dice 3 veces, clamó al Señor. Al apóstol Pablo Dios no le respondió oraciones. ¿Nos las va a responder a nosotros todo el tiempo que pedimos? Ay, qué evangelio más raro el del pastor, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Aquí dice, porque es que el evangelio triunfalista dice que el Señor te va a responder todas tus oraciones. No, en algunas ocasiones, bástate mi gracia. Mi chiquito, bástate mi gracia. Ay, que quiero un iPhone así, asá. No le basta con el arrocito y los frijoles aquí en la mesa. Bástate esa gracia. Le puedo comprar ¿cómo se llama? Otro de esos más baratos. No voy a mencionar nombres porque, ¿verdad? Ah, no, que yo quiero tal y tal cosa. No, bástate mi gracia, solo eso lo puedo comprar. Ay, que no, que yo no tenis así de marca, no sé qué. No, unos Olympic, ya no existen. Ah, que yo quiero, no sé, unos New Balance o unos Adidas. No, lo siento mucho. Lo que más que puedo hacer es ir al mercado de ahí, de San José, al Borbón, ¿verdad? Y comprarle unos tenisitos ahí para que vaya a hacer física. Si no quiere, entonces va a ir descalzo. Bástate mi gracia. Así muchas veces nos tiene que decir el Señor. Yo no sé por qué creemos que Dios está obligado a respondernos todos nuestros caprichos. Entonces el apóstol Pablo supo que Dios le respondiera que no. Dios no siempre va a responder todas nuestras oraciones. Es más, puede ser que la respuesta que tengamos sea la que no esperamos. O sea, no. Dios responde de 3 formas: sí, todavía no, y también responde no. Y aunque responda no, tenemos que darle gracias a Dios porque nos está respondiendo, porque Él sabe por qué nos dice que no. Puede ser que nunca venga lo que le pedimos, pero en el trayecto y en el proceso nos va a enseñar por qué dijo que no, por qué me dijo que no. O sea, bástate mi gracia. A Pablo le respondieron: necesito que seas débil para poder manifestar mi poder en tu vida. Te necesito débil, Pablo. ¿Por qué? Porque usted tiende a que se le suba a la cabeza. ¿Sí? No me vean feo, a Pablo se le subía a la cabeza. Andaba pidiendo unas cartitas a los principales de los sacerdotes y de todo eso. ¿Por qué? Porque no le gustaban los cristianos y entonces tengo que matarlos y tengo que encarcelarlos. ¿Sí o no que le tenía subido el asunto en la cabeza? Hebreo de hebreos, mejor que todos. Dice, ahora lo que yo creía que era lo mejor mío, lo tengo ahora por basura, con tal de ganar a Cristo Jesús. Ahora entendí, bástate mi gracia. Pero Pablo pudo llegar a decir, y para evitar que todas las revelaciones y experiencias no se me suban a la cabeza y yo me enaltezca, Dios me puso un aguijón.
lo chuceaban de vez en cuando se le estaba subiendo el asunto. Eso es. Pero, ¿qué era el aguijón de Pablo? ¿Verdad? Muchos se preguntan qué era el aguijón de Pablo. Hay varias hipótesis porque no las dice claramente, aunque yo tengo mi posición de acuerdo a lo que dice la Biblia. Ahorita la vamos a ver. Pero algunos piensan que Pablo tenía tentaciones sexuales. No creo mucho esa parte porque Pablo no tenía ni siquiera esposa, ¿verdad? Si hubiera sido sexualmente débil, más bien andaría con una esposa, porque el hombre no tenía el don de abstinencia, pero sí lo tenía. Entonces no creo que sexualmente tuviera problemas el apóstol Pablo. Algunos piensan que su aguijón era su temperamento. Ay, por ahí sí se acerca. Por lo que les acabo de contar, la Biblia nos enseña que Pablo era tosco, colérico y sentenciaba, era inquisidor. No solamente antes de ser cristiano, era inquisidor en el sentido de que andaba matando cristianos, sino que después la cosa cambió, por supuesto. Se convirtió a Cristo y ahora el amor de Dios estaba en él, etcétera, pero a más de uno entregó a Satanás para que aprenda a no blasfemar. No aguantaba ni un 5 el apóstol Pablo. Sí, era colérico, su temperamento era así. No es que andaba de chicha, no, es que él era fuerte de carácter. Entonces algunos piensan que su temperamento, podía ser el aguijón, se sentía mal porque reaccionaba muy impulsivamente, digámoslo así, por decirlo alguna cosa. Es que no se acuerdan, no sé si se acuerdan, pero un día tuvo un encuentro con Pedro y le dijo, Pedro, dicen en Gálatas capítulo 2, la palabra de Dios dice que reprendió a Pedro cara a cara delante de todo el mundo, porque lo que estaba haciendo era de condenar, y así se lo dijo delante de todos. A Pedro, nada menos. Ven que su temperamento era fuerte. Entonces algunos dicen, seguro Pablo se sentía que ese era su aguijón, no podía controlar esa parte. Yo creo que no, pero puede ser. Algunos piensan que tenía una enfermedad en sus ojos. En Gálatas capítulo, se los voy a leer porque no lo tengo aquí apuntado o no tengo el pasaje. En Gálatas capítulo 4, versículo 13, dice la palabra así. Pues vosotros, bueno, cuando llegó a Galacia, dice el versículo 12, os ruego hermanos que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ninguna ofensa me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. ¿Ve que se enfermaba? También se enfermaba y le duraba la enfermedad, andaba predicando enfermo y sigue diciendo, a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni rechazasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Oiga, era una prueba rara, era algo extraño que tenía el apóstol Pablo al punto de que él decía que alguien podía haberlo despreciado y rechazado. Al contrario, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Dice el 15, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os habríais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Ah, por ahí andaba la cosa. Tenía un problema en los ojos. ¿Qué problema podría tener en los ojos? Que podía ser hasta despreciable o feo. No habían gafas en ese tiempo, anteojos oscuros no existían, como para que se tapara los ojos. Si es muy feo ver a alguien con conjunto de los Beatles, ¿verdad? Con conjuntivitis. Ahora imagínense qué podía tener Pablo. Algunos pueden decir o dicen que podía haberle quedado alguna secuela de cuando tuvo el encuentro con Cristo, que quedó 3 días sin poder ver. No sé, puede ser. Pues algunos dicen que el aguijón era esa enfermedad que tenía el apóstol Pablo. Yo sinceramente no lo creo, pero puede ser porque tener problemas de vista en ese tiempo era complicado. Es complicado ahora imagínense en ese tiempo. Y la quinta cosa que puede ser, la cuarta cosa es que él podía tener una limitación como orador. Hay varios pasajes, en 2 Corintios 10:10
Me gusta ese pasaje, como dice el apóstol Pablo. Se lo voy a leer, dice 2 Corintios 10:10, dice: a la verdad algunos dicen que las cartas son duras y fuertes, pero que la presencia corporal es débil y la palabra despreciable. Algunos lo tenían como que la palabra, como que no era muy bueno para predicar. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 3, él dice que ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras, excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu Santo y de poder. Temor y temblor. Algunos dicen que es que Pablo le daba mucho temor predicar la palabra. Yo no creo que se refiera a eso, pero puede ser que fuera su debilidad. Soy muy mal predicador, tal vez algo como Moisés. Es que Moisés es un ejemplo. A Moisés hubo que ponerle un intérprete, ¿verdad? Porque era trabado. Se trababa, tal vez era tartamudo, le costaba expresarse, tal vez no encontraba las palabras que decir, tanto que se lo dijo a Dios. Y bueno, está bien, te voy a mandar con tu hermano, él va a hablar, él va a hacer la boca. No sé. Y lo que dice el último probabilidad es que sus padecimientos, sus enemigos, sus opositores podían ser ese mensajero de Satanás que lo abofeteaba todo el tiempo. Y yo pienso que por ahí debe andar la cosa, porque por lo que leímos, ya lo leímos en el versículo del pasaje, en el versículo 10, donde decía que, se los voy a leer, decía: por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, y dice, en afrentas, vergüenzas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esas cosas le podían a Pablo, le ganaban a él, no podía aceptar. ¿Se acuerdan cuando se convirtió? Le mandaron un recado, el Señor le mandó un recado con Ananías y le dijo: Pablo, te voy a enseñar cuánto tienes que sufrir por causa de mí. Entonces esa era una parte que a Pablo no la podía superar, que lo latigaran, que hablaran mal de él, que pasara necesidades, pasar persecuciones, pasar angustias. Todo esto era algo que no superaba el apóstol Pablo, porque el texto mismo lo dice ahí. Por eso dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y él había orado: Señor, quítame esto. No, lo siento mucho, esto es parte de ser cristiano, y también para nosotros está eso. Entonces el apóstol Pablo supo que lo que era que Dios no le respondiera a sus oraciones, no solo una vez, como dijimos ahora, sino varias veces. Y voy concluyendo aquí. El Señor necesita más nuestra debilidad que nuestra fortaleza. Nuestra fuerza es a menudo el rival de Dios. Voy otra vez. El rival de Dios es a menudo nuestra fuerza. La dificultad del ser humano es más bien la oportunidad de Dios. Cuando estamos en dificultades es cuando Dios se puede glorificar, pero hay que dejarlo que se glorifique. La seguridad del ser humano. Ahora, el peligro más grande no es donde yo soy débil, sino donde usted se cree fuerte. Ya se los dije hace un rato. Tu mayor fuerza. Bueno, acuérdense del Proverbios capítulo 3 que dice: fíate de Jehová en todas las cosas, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos, entonces Él puede actuar. Pero si yo me creo la mamá de Tarzán y que yo lo puedo todo, ahí es donde viene el problema. Dios no puede glorificarse. Entonces, aguijón. Y entonces, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tu mayor fuerza es cuando puedes decir que no puedes solo. Ahí es donde Dios puede decir: ahora sí, está entendiendo. Muchos de nosotros nos quejamos de nuestras carencias, de nuestras debilidades, de nuestras enfermedades, y no nos damos cuenta que su gracia es suficiente para nosotros.
hay situaciones como esta. Una mujer fue salvada de un incendio donde murieron quemadas muchas personas y se quejó luego porque la queratina que se había hecho el día anterior se le echó a perder. ¿Ah? Fue salvada del incendio, de la muerte. Así nosotros hemos sido salvados de la muerte, del incendio, de morir ahí, en el infierno. Ah, pues estamos preocupados por la queratina que me hice el día anterior. Ya, ay, se me desaplanchó el pelo, se me chasparrió. Bástate mi gracia, mujer. Otra persona pasó por un naufragio donde murieron muchas personas y ahora se queja porque se resfrió después del naufragio. Se queja. No se da cuenta que se salvó, que lo salvaron. Bástate mi gracia, le dice el Señor. Un hombre que no tenía trabajo hacía meses y hasta había orado para que el Señor le diera un trabajo. Ahora se queja porque el trabajo solo le dan 45 minutos de almuerzo y quiere cambiarlo. Y Dios dice, bástate mi gracia y te estoy formando. Lo que quiero es hacerte una persona agradecida. ¿Por qué no mejor decirle al Señor, Señor, sí Señor, me basta tu gracia. Ahora sé que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Glorifícate, Señor, en mi debilidad. Porque cuando soy débil, dice el apóstol Pablo, entonces soy fuerte. Me gloriaré entonces, dice el apóstol Pablo, en mi debilidad y en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios.